Ya en el capítulo 19 de Juan, qué rápido se nos ha ido este evangelio en lo personal, aunque en tema de tiempo no ha sido rápido, ya llevamos varios meses estudiándolo, pero para mí ha sido increíble cómo hemos visto el ministerio de Jesús en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Y estamos en este último capítulo mencionando 3 secciones, que hace 8 días comentábamos la primera, que es la sentencia, y lo veíamos del verso 1 al 16. Pero el día de hoy vamos a continuar estos relatos hablando sobre la ejecución de esta sentencia, y si nos da tiempo acabaríamos hasta todo el capítulo, hasta la sepultura. Entonces capítulo 19, dice así, versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque hoy nos vas a permitir meditar en este hecho glorioso para nosotros y tan importante para nuestra fe, que es la cruz. Gracias por la oportunidad que me das de predicar a Cristo y a este crucificado, Señor, porque es a través de la cruz que podemos venir a la salvación. Gracias, Padre, porque has destinado que el día de hoy todos los corazones que están aquí escuchen esta verdad, escuchen esta palabra de la cruz, Señor, y que así como esos ladrones, al verte colgado en una cruz, uno de ellos creyó, Señor, para salvación y vida eterna, ese mismo poder sigue vigente hoy, y estoy seguro, Padre, que tú harás la obra en varios de nosotros el día de hoy, como lo has hecho por siglos. Gracias te doy, Padre, permíteme predicar tu palabra con honor, con gloria, Señor, como tú te mereces, Padre, y quita de mí toda carne, Señor, que quiera estorbar tu palabra. Y a mis hermanos, ayúdales a comprender estas verdades, Señor, y vivir bajo ellas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la escena de la cruz, que ahorita acabamos de leer, quizás muchos de ustedes ya la conocen, la han visto quizás en películas, la han visto, la han leído, la han visto en cuadros, incluso la puedes ver en iglesias tradicionales, ¿verdad? Y es muy conocida. Y así como es conocida esta escena, hay muchas otras escenas conocidas. Por ejemplo, la cima del Everest, la cima del pico más alto de la Tierra. Tú puedes ver la cima del Everest en un cuadro pintado. Quizás también lo puedes ver en una gran fotografía expuesta en una gran galería, y la puedes ver en todo su esplendor y cómo es la cima del Everest. Y todavía podemos ir más allá. Podemos incluso ver la cima del Everest a través de una gran pantalla 4K. Y
ahora con toda la tecnología incluso te puedes poner unos lentes de realidad virtual y sentir que estás en la cima del Everest. Pero nunca, nunca eso va a igualar la experiencia de aquellos hombres que deciden escalar el monte por varios días, sufrir las inclemencias que eso implica, el escalar un monte, el tiempo, las piedras, los acantilados, el hambre, y terminar experimentando lo que es estar justo en el pico más alto de la Tierra, que es el monte Everest. Y así como jamás se va a igualar la experiencia de solo ver a estar en este punto más alto de la Tierra, también es con la cruz el mismo efecto, mi hermano. Podemos conocer la escena de la cruz, podemos incluso hasta llorar escuchando esta escena de la cruz, pero si no estamos a los pies de la cruz, si nuestra vida no está juntamente con Él crucificada, estamos perdiéndonos lo más maravilloso del Evangelio, que es estar con Cristo. Entonces, mis hermanos, poder ver este relato, lo puedes ver de lejos o lo puedes ver de cerca y muy de cerca, como Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y tiene una perspectiva muy distinta el verlo juntamente crucificado a verlo solamente de lejos. ¿Por qué tiene una perspectiva muy distinta? Porque mientras estamos colgados junto con Él en la cruz, podemos experimentar su poder en toda plenitud, a diferencia de alguien que solo lo ve, o alguien que incluso puede traer hasta una cruz colgada, puede tener cruces en su casa, pero no vive lo que es la cruz de Jesús. Entonces, hemos venido capítulo a capítulo durante estos últimos meses, escalando esta montaña, esta gran cima, la vemos cada vez más cerca, que es la cruz. Y Juan nos ha traído paso a paso para poder entender la profundidad de lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Hemos visto en todo el Evangelio de Juan los 7 yo sois, porque el hombre que está siendo colgado en el madero no es cualquier hombre. Él manifestó yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Él manifestó yo soy la puerta, Juan 10:9. Él manifestó yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Él manifestó yo soy el buen pastor en Juan 10:11 y 14. También manifestó que Él es la resurrección y la vida, Juan 11:25. Y dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, en un punto donde estaba cercano a morir. Y ahora llegó ese momento. Y termina diciendo el último yo soy la vid verdadera. Ahora, mi hermano, ese gran yo soy viene y paga la deuda de nuestro pecado, de nuestra rebelión y de nuestras maldades, y que solo podía ser pagado con una cosa. La moneda del cambio era la muerte, y la muerte eterna. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gran yo soy, el Dios creador del universo, ahora esté colgado en una cruz, en un madero, siendo vituperado, burlado y siendo molido? Es la única religión, es la única fe en todo el mundo que su Dios padece esto y muere. ¿Por qué era necesario esto? Y lo vamos a ver. Hay un veredicto. Tú y yo tenemos un veredicto. Tenemos desde que nacemos, desde que somos concebidos, tenemos un veredicto. Y eso está en Romanos 3:23, que seguramente lo has escuchado, y el veredicto es el siguiente. Todos hemos pecado. Todos. No hay nadie que se salve. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Ese es nuestro veredicto, ese es nuestro ADN, ya lo traemos. Y desde nacimiento somos malos. Todos somos malos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Lo único es que el hombre en su contexto ha de manifestar esa maldad. Los bebés ya traen la maldad. ¿Quién les enseña a mentir a los bebés? ¿Quién les enseña a rebelarse a los niños? ¿Quién les enseña a robar? Ningún padre les enseña eso a sus hijos. Ya lo traemos desde niños, y solamente el contexto
saca nuestra naturaleza caída. Romanos 6, 23, en la primera parte también nos señala el veredicto justo de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces me va a quedar hasta esta primera parte, porque la señala muy claramente como la sentencia de este pecado. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué con muerte? Mis hermanos, Dios es un Dios justo y Dios no se va a arrepentir y no se arrepiente de sus palabras. La historia comienza desde el Génesis. Desde el Génesis está el veredicto y Adán lo sabía. Génesis 2:17. No pierdas ahí, Juan. Simón, y ahí me ayudas. Es el primer libro de la Biblia, pero Génesis 2:17, el Señor le declara a Adán cuál es el precio de rebelarse ante Dios. Y desde el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, que es una historia que tú conoces o la mayoría conoce. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Ahí está la instrucción, no comerás. Porque el día que comieres, ¿cuál es el pago? Ciertamente morirás. La muerte es la consecuencia de la desobediencia del hombre, y el hombre decidió rebelarse contra Dios. Ahora, lo justo era que simplemente el hombre muriera y que muriera eternamente. Y Dios hubiera sido justo. ¿Por qué? Porque lo advirtió. Pero Romanos 6:23, aunque nos dice también que la paga del pecado es muerte, ahí mismo en este texto nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, había un plan. Y Dios ha provisto esa dádiva en su Hijo, en Jesús, para pagar ese precio que tú y yo teníamos que pagar con nuestra muerte eterna. Entonces, mi hermano, quiero que el día de hoy tú te vayas con este entendimiento. Y mi anhelo es que todos nosotros podamos llegar a este punto del Evangelio para poder o creer, si no has creído, o reafirmar eso que ya has creído sobre Jesús como nuestro Señor y Salvador de vida. Y al que tú puedas creer, poder experimentar todo el poder de Dios de una vida nueva, una vida eterna, una vida plena. Mis hermanos, entre mayor conocimiento tengamos de Jesús y Cristo crucificado y Cristo resucitado, nuestras vidas van a empezar a cambiar, a ser transformadas por este entendimiento. Ahora, vamos a Juan, ahora sí. Y voy a tomar 3 versículos antes para poder tener como una catapulta lo que vamos a ver esto del día de hoy de la cruz. Desde el versículo 14 hasta el 16 dice, era la preparación de la Pascua, lo veíamos hace 8 días, el momento, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¿quién? Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y veíamos hace 8 días que la mentira, la hipocresía y el egoísmo de estos hombres decidieron en aquel tribunal, no tenemos más rey que César, crucifícale. Y Pilato sabía que era inocente, recuerda, Pilato estaba consciente de la inocencia de Jesús, incluso tenía hasta miedo, mucho miedo de derramar sangre inocente, pero finalmente decidió agradar a los hombres y rechazar la verdad de Jesús. Tristemente, como hoy sucede muchas veces, sabiendo quién es Jesús, se decide rechazar. Así que vemos en el verso 16 lo que acontece a continuación con estas decisiones. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Para este punto Jesús ya estaba muy lastimado, mi hermano. Ya había sido flagelado, su cuerpo ya había sido molido.
ya había un agotamiento físicamente. Y ahora, aunque Juan no nos da tanto detalle de lo que está sucediendo aquí, tenemos los otros 3 evangelios que nos explican el gran dolor que padeció Cristo. Incluso podemos ver ilustrada la agonía del Señor en el camino a través de 3 caídas. ¿Lo recuerdas? 3 caídas que imposibilitaban físicamente a Jesús seguir adelante. Y vemos cómo se menciona que se obliga a un tal Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar esta cruz, que en realidad no era la T como tú y yo la conocemos, era el travesaño, básicamente lo que cargaba un travesaño de 60 kilos promedio, y este travesaño iba a ser clavado junto a una estaca que estaba ya en el Calvario. Entonces, el destino era el Calvario. Ahora, ¿qué es el Calvario? Aquí nos dice que es un lugar que lo reconocían como el Monte de la Calavera y en hebreo Gólgota. Según la tradición judía de los primeros cristianos, documentada por Orígenes, se dice que la tradición decía que en este monte estaba enterrada el cráneo de Adán. Eso es lo que pensaban ellos en este lugar. Y ahí creían que estaba enterrado. Otros dicen que porque la forma del cerro parece una calavera. Lo que sabemos es que este lugar era conocido así. Ahora, en esta colina, la Calavera, no solamente estaría enterrado el cráneo de Adán si así hubiera estado. En este lugar ahora sería enterrado el pecado del mundo que Adán trajo en su desobediencia. Y qué bendición, mis hermanos, que el nombre de nuestra iglesia justamente se llame Calvario, Calvary. Capilla Calvario, que es en español. El movimiento es un movimiento americano, por eso está en inglés, pero realmente es Capilla Calvario. Y qué bendición es tener este nombre, porque nos recuerda en qué lugar fueron nuestros pecados clavados y enterrados, en el Calvario. Y que al comprender esta verdad, podamos levantar una capilla en nuestro corazón para vivir agradándole y adorándole solo a Él. Es una bendición esto, y esto no es un paréntesis, pero ese lugar es a donde están llevando a Jesús. Ahora, versículo 18. Tú y yo no estamos tan familiarizados con la ejecución de cruz. Quizás estamos familiarizados por lo que hemos visto, pero la gente, los primeros lectores de este evangelio, sabían muy claramente lo que significaba ser crucificado. Por eso Juan no ahonda en detalle, simplemente va a decir versículo 18, y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno de cada lado. Pero tú y yo sí necesitamos estar conscientes de lo que representó la cruz, porque fue un instrumento de muerte que era destinada para los delincuentes más o malhechores más malvados de esta tierra, y era un gran escarmiento la cruz. El objetivo de la cruz era infligir la máxima vergüenza y tortura que el hombre pudiera experimentar. Ese era el propósito. No lo inventaron los romanos, se inventó muchos siglos antes. Los romanos perfeccionaron el arte de la tortura a través de la cruz, y lo que empezamos a ver en diferentes partes del evangelio es que es obligado a cargar el instrumento de su muerte. Algo así como cavar su propia tumba. Es desnudado y es humillado para poder ser avergonzado y sujeto de burlas. Entonces, al ser una ejecución pública, la gente se burla, la gente vitupera a aquel sentenciado. Pero al llegar al lugar de la crucifixión, los verdugos tenían que clavar, no con lazo como se ve en Iztapalapa, no es así. Eran unos clavos cuadrangulares que clavaban las muñecas, porque clavar esta parte de la mano con el peso terminaba desgarrándose. Entonces clavar las muñecas era mucho más duradero el que colgara del madero. Entonces no solamente clavaban las dos muñecas, sino también clavaban los pies uno sobre otro, y con 3 puntos de
con 3 puntos de clavado se sujetaba todo el peso de la ejecución, todo el peso del sentenciado. Ahora, hay muchos detalles sobre esto, hay incluso comentarios médicos sobre lo que significa esto, y el dolor es brutal. Es uno de los dolores más brutales que el hombre puede experimentar. Al colgar, obviamente el cuerpo empieza a ceder ante la gravedad y el pecho empieza a debilitarse. Y entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a asfixiarse porque no podían sostener el pecho. Y entonces, al tratar de enderezarse con los pies, el dolor se exponía todavía más. Mis hermanos, la agonía podía durar hasta 14 días, mientras los animales de carroña empezaban a llegar a comer a la víctima, al sentenciado. Quizás tú y yo no estamos tan familiarizados y sensibilizados, pero ellos, estos primeros hombres, sí sabían lo que estaba diciendo Juan y lo que representaba que el Dios creador de todo estuviera padeciendo esto. Ahora, 800 años antes, Isaías, acompáñame para allá, no pierdas Juan, Isaías 53:3 describe esto que estoy yo tratando de ilustrarte y que me quedo corto de ilustración. Isaías 53, versículo 3 al 9, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 800 años antes, Isaías describe este nivel de dolor. Los hombres podemos planificar cómo van a nacer nuestros hijos, pero nadie aquí planifica cómo van a morir sus hijos, ¿verdad? El Señor tenía todo planeado. 800 años antes sabía cómo habría de morir el hijo. Versículo 19. Acabamos de leer que junto con pecadores fue contado. Y el versículo 19 dice, el 18 mismo dice que junto a él otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Jesús caminó entre pecadores, Jesús murió entre pecadores. Creo que la misión es clara. Jesús no vino sino a salvar al pecador. Versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y era una tradición para ese entonces escribir un epitafio, así como hoy en las tumbas escriben: aquí está mi tío, mi abuelito, mi papá, y ponen los epitafios. Bueno, en ese entonces en la cruz ponían por qué se había ejecutado a esa persona. Y ponían el malhechor, el violador, el asesino, el adjetivo que tú quieras, le ponían al ejecutado. Pero sobre Jesús, ¿cuál era el título? Pilato no había encontrado ningún delito. No le quedó más que poner Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Quizás en forma de sarcasmo, quizás en forma de burla, no lo sabemos. Pero ni Pilato ni los judíos lograron entender la profundidad de este título, como sí lo hicieron los reyes del Oriente, los magos del Oriente, ¿recuerdas? ¿A quién buscaban? A Jesús, el Rey de los judíos. Pero estos hombres que hoy están crucificando a Jesús unas semanas o días antes,
Estaban gritando, sana, el rey de Israel, sálvanos ahora, rey de Israel. No entendieron nada estos hombres. Versículo 20. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba Jesús crucificado, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en 3 idiomas. Estaba en hebreo, en griego y en latín. Ahora todo esto sucede en el momento de las celebraciones donde más gente iba a Jerusalén. Y venía gente de todos lados. Venía gente de todo el imperio. Pilato se encargó, sin saber, siguiendo la voluntad de Dios, escribir la razón de la ejecución. Y se aseguró de esto porque lo escribió en 3 idiomas. Arameo o hebreo, que es para los habitantes locales, para los judíos. En latín, que era para los oficiales romanos, para los de la ley y el orden. Pero también lo escribió en griego, para que todos los del imperio lo pudieran entender. Y sin saberlo, el evangelio hoy es esto. Fue recibido por los judíos y fue rechazado. Fue también comunicado para todo el imperio y no solamente quedó ahí. Hoy lo estamos leyendo en español. Mis hermanos, el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es universal. Y Jesús no vino solo por los judíos, vino por toda la humanidad. Así que sin saberlo, Pilato está adelantando el acontecimiento que toda lengua y toda nación habría de conocer al rey de los judíos. Versículo 21 y 22 dice: dijeron a Pilato estos hombres, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Y qué podemos ver aquí? Indudablemente esto lastima el orgullo del judío y la vanagloria del religioso, y se siente ofendido, y ahora los tienes ahí dándole órdenes al gobernador sobre qué hacer. Y el veredicto de Pilato había sido claro: no hay pecado en él. Aquí tienen a su rey que ustedes mismos crucificaron. Pilato finalmente muestra algo de valor y en el versículo 22 les responde: lo que he escrito, y no se va a mover. Finalmente algo de valor vemos en este hombre, pero en asuntos de poca relevancia, pues la sentencia ya había sido ejecutada. Versículo 23: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan aquí lo que quiere que tú y yo entendamos es que todo estaba planeado. La muerte de Cristo siempre estuvo bajo el control de Dios y todo estuvo profetizado. Sin embargo, en estos pequeños detalles podemos ver la miseria del hombre. En este punto de la historia, tener ropa no era algo como hoy lo tenemos, que hoy si quieres una prenda vas simplemente a un súper o a un centro comercial y la consigues. Allá no era tan fácil. Entonces solían ser objetos de gran valor. Por lo tanto, estos hombres no flagelaron a Jesús con las ropas puestas, las quitaron previamente. Y no solamente eso, también la túnica, que era de una sola pieza, era muy costosa. Por lo tanto, decidieron, como parte de un botín, organizarse a ver quién se quedaba con ellas. Lo único que les interesó a estos hombres de Jesús era ver qué provecho sacaban de él, echando suertes a ver quién tenía la suerte de quedarse con ello. Y como te decía, Juan tiene el punto o el propósito de que tú y yo veamos que la palabra de Dios se seguía cumpliendo. No pierdas ahí, Juan, pero acompáñame al Salmo 22:18. 1000 años atrás, vamos a viajar en el tiempo 1000 años atrás, cuando el salmista, Salmo 22:18, escribe lo siguiente, el Salmo de David, 1000 años antes. ¿Qué dice? José, ¿me ayudas a leerlo? Sí. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes. ¿Te das cuenta?
Todos esos detalles te hacen ver la veracidad de estos hechos. Fueron previamente considerados y así tenían que suceder. Regresamos a Juan, versículo 25 al 27. ¿Quiénes estaban ahí en la cruz? Juan nos va a narrar la escena que él vio con sus propios ojos y dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Es increíble ver el amor tan precioso que tienen las mujeres por nuestro Señor, que permanecen a los pies de Jesús, incluso en las adversidades más grandes de esta vida. Regularmente, ¿a quiénes ves? A las mujeres. Y aquí están estas tres mujeres, María su madre, María su tía y María Magdalena, aquella mujer a quien le perdonó grandes pecados. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? Jesús está viendo a su madre desamparada, está viendo a su madre visiblemente abandonada por el resto de sus hijos y colgado en la cruz, y con lo que implicaba expresar una palabra en la cruz, encomienda a Juan, al discípulo amado, que sabemos que es Juan, a su madre. ¿Qué podemos ver aquí? Jesús es compasivo, mi hermano. Aún en la cruz Jesús es compasivo. Y la iglesia es una muestra de la compasión de Jesús. Estos hermanos que están a tu lado, enfrente, atrás, es una muestra de la compasión de Jesús. Porque a través de Jesús nos hace una familia, nos da una familia. Ahora somos sus hijos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos podemos decir hermanos. Porque nos ha dado una familia nueva. Y tenemos el privilegio, mis hermanos, que a pesar de que por seguir a Jesús y estar en la cruz, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos nos abandonen como abandonaron estos hijos a María, Jesús siempre va a sustituir esto con el amor de nuevos hermanos. Aunque nuestros padres y nuestro padre y nuestra madre nos dejare, con todo eso que Jehová nos recogerá. Tenemos el privilegio de ser parte de un cuerpo. Y la iglesia, mis hermanos, no es una organización. La iglesia es un organismo. La iglesia se siente, la iglesia se toca, la iglesia se duele y se alegra con lo que pasa unos por otros. Entonces, Jesús no nos dejó desamparados como no dejó desamparada a María. A través de este cuerpo de creyentes podemos amarnos y apoyarnos, y estando a los pies de la cruz, podemos llevar y sobrellevar las cargas los unos a los otros, como Gálatas 6:2 nos dice, y así poder cumplir la ley de Cristo. Mis hermanos, si estamos aquí y nos integramos en diferentes discipulados y en diferentes actividades, no es para llenar nuestra agenda de algo que hacer. Es porque a través de estos momentos el cuerpo se siente, el cuerpo se vive. A mí me encanta escuchar historias o anécdotas o incluso comentarios de muchos de ustedes buscándose entre semana, buscando un espacio para tomar un café, buscando cómo vas. Mis hermanos, esa es la iglesia. Y la compasión de Jesús es evidente en este cuerpo que nos ha dado. Entonces, seamos este cuerpo para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tristemente, los hermanos de Jesús no estaban aquí. Estaba solamente María, sola. Y por eso Jesús la encomienda a este discípulo. Dice que, versículo 27, después de que dijo eso, el discípulo la recibió en su casa. ¿Te das cuenta? Juan está hablando, contando la historia muchos años después. Quiere decir que sus hijos no la recibieron en su casa. Juan terminó cuidando de ella. Después de esto, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
Los otros evangelios narran más detalles de este hecho. Juan no enfoca tanta narrativa porque ya está descrito en otros evangelios, pero hemos de ver que a la sexta hora es cuando Jesús entrega el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que 6 horas estuvo colgado nuestro Señor en este madero. Y después de toda esta agonía, podemos ver que Jesús ya sabía que todo estaba consumado. Jesús estuvo consciente todo el tiempo de lo que estaba sucediendo. A menudo, a los sentenciados por este tipo de ejecuciones, se les proveía de un analgésico que era vinagre con vinagre con hiel, que era básicamente un remedio para aliviar el gran dolor que se sentía. Mateo 27 lo relata de esta forma, Mateo 27, 33, dice 33 y 34, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús tuvo la oportunidad de ser anestesiado en este punto, pero él no quiso beberlo, quiso estar consciente de todo. Sabiendo que su misión había sido consumada, completada, todo el peso del pecado cargando en este madero, expresó una necesidad 100% humana. Tengo sed. ¿Qué quiere decir esto? Jesús padeció no como Dios, porque mucha gente dice, es que Jesús pudo hacer todo eso porque era Dios, porque estuvo como Dios. Sí, 100% Dios, pero 100% hombre. Jesús tuvo sed, padeció la cruz como hombre, toda esta agonía, todo este dolor, lo pasó como hombre. Sus labios y su garganta estaban secas y necesitaban ser hidratadas. Entonces, necesitaba hidratarse porque venían las palabras más gloriosas que pudieron salir de esa cruz. Verso 29, dice que había una vasija ahí llena de vinagre. Entonces, ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Qué tan profundas son estas palabras. Consumado es. Todo está cumplido. El plan se ha completado. Tetelestai en griego. ¿Qué significa esto? ¿Qué profundidad hay en estas dos palabras? Consumado es. Quiere decir que el precio y la paga y la pena por ese pecado que tú tienes ha sido pagado en su totalidad. No hay nada más que tú tengas que agregar. Todo está saldado. Todo pecado, tu pecado pasado, tu pecado presente con el que estás batallando y tu pecado incluso futuro está clavado en esta cruz. La paga del pecado ha sido liquidada. Es lo que está expresando Jesús. Con un clamor de victoria en sus labios vemos que expresa esto, inclina su cabeza y entrega su espíritu. Con esto se nos enfatiza que este sacrificio fue voluntario. Jesús, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Recuerdas Juan 10? Juan 10, 17. Jesús lo había dicho, no hay nada nuevo. Jesús había adelantado en esta parte, hablando con sus discípulos, en Juan 10, 17, les dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, la está poniendo, y tengo el poder para volverla a tomar, que es la resurrección. Mis hermanos, consumado es. Esa es la garantía que tú y yo tenemos el día de hoy. Jesús ha pagado en totalidad el precio de tu pecado, de mi pecado. Y bajo esa seguridad es que tú y yo podemos caminar, que Él ha tomado mi lugar, tu lugar, en esa cruz. Y lo que tú y yo merecíamos, Él lo ha cargado.
y ha sido pagado. Ahora, déjame decirte que los crucificados podían durar semanas ahí colgados. Y esta agonía era, como te decía, incluso extendible hasta diferentes semanas. Sin embargo, los judíos, versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice Juan, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. La solemnidad hipócrita de estos hombres buscaban quitar esos cuerpos de la ciudad. No soportaban ver estos cuerpos en la ciudad en el día del reposo. Qué tristeza, mis hermanos, que aún estos hombres, viendo las consecuencias de su pecado, no fueron conmovidas sus conciencias al ver a Cristo crucificado. Queda claro, mis hermanos, con esto, que todas las ocupaciones religiosas como esta del día de reposo y la solemnidad del día del reposo pueden vivir en conciencias muertas de hombres y nunca poder reconocer a Cristo. Mucha gente practica una religión, practica una tradición, pero no alcanzan a reconocer a Cristo porque su conciencia está muerta en sus pecados, en sus delitos. Caso contrario, como te decía al principio, de aquel malhechor que viendo al Dios creador del universo colgado en un madero, le dijo: ten misericordia de mí. Mis hermanos, estos hombres rogaron a Pilato que adelantara la muerte de Jesús, quebrando las piernas para que así no pudiera sostenerse y poder morir asfixiado y que pudieran ser quitados de ahí. Sin embargo, versículo 32, vemos que los soldados fueron y quebraron las piernas del primer malhechor, y asimismo del otro que estaba crucificado junto a él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Nuevamente Juan nos refuerza: Jesús murió como hombre. Al traspasarle su costado, lo que salió fue sangre y agua. Y esto invalida las doctrinas heréticas que se escuchan por ahí, donde se menciona que Jesús vivió y murió como Dios, como un ser divino. No, Jesús vivió y murió como hombre, como tú y como yo. Y también podemos comprender esta gran verdad, que Jesús verdaderamente murió. Porque muchos también han asegurado heréticamente que Jesús realmente no murió y que realmente lo rescataron sus discípulos, y entonces realmente si no hay muerte, pues no hay resurrección, y si no hay resurrección no hay seguridad de nuestra vida eterna, mis hermanos. De ahí la importancia de la doctrina y este punto doctrinal: Jesús realmente murió. Juan nos asegura esto en el siguiente versículo. Dice el versículo 35, y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Juan añade su garantía, dice: yo lo vi, verdaderamente sucedió. ¿Y con qué propósito Juan hace esto? Para que tú lo creas. Porque esto no es una fábula, esto no es un cuento romántico, ni es un cuento nostálgico, es una verdad. Jesús murió por tus pecados, murió por mis pecados. Y muchos siglos, 21 siglos después, tú y yo podemos tener la oportunidad de creer en esto. Eso se llama fe. Ahora, Juan dice esto, para que tú también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Más profecías cumplidas. Si tú quieres investigar cuántas profecías se cumplieron en la vida de Jesús, métete al Google, busca un diccionario, busca alguna herramienta y checa todas las profecías que se cumplieron. Fueron muchísimas. Ahora, para muchos esto es una locura. ¿Qué sentido tiene que el Dios creador de todo, el que sostiene el universo, el que sostiene incluso la sustancia de esta cruz, esté colgado en un madero? ¿Qué sentido tiene?
¿Por qué no solamente perdonó al hombre y ya? ¿Por qué no simplemente dijo, pues está bien, les perdono, ya no va a haber muerte y olvido su rebelión? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Piensa en esto. Un personaje ha cometido una atrocidad, la peor atrocidad que puedas imaginarte, contra un inocente e indefenso amado tuyo. Y al llegar al tribunal, este delincuente, esperando su sentencia, es recibido por un juez que lo reconoce como su hijo. Y este juez dice, es mi hijo, no lo puedo condenar. Por lo tanto, el veredicto es declarado inocente. Crimen olvidado. ¿Te parece justo eso? ¿Te parecería justo que este malhechor saliera libre solamente por haber tenido la suerte de que su padre fuera el juez? No es justo. ¿Por qué Dios tenía que olvidar entonces el pecado del hombre? No es justo. Aún en nuestro concepto sesgado de justicia, no es justo, ¿verdad? Entonces Dios no podía simplemente olvidar el pecado del hombre. Dios, siendo un juez justo, tenía que cumplir la sentencia de Génesis 2. Ciertamente morirás. Y la muerte del hombre era necesaria. Pero aquí vamos a ver que en la misma muerte Dios decide amar y bajar de su trono de justicia y ponerse al nivel del acusado y decidir tomar su lugar para poder pagar el precio del crimen. ¿Te has preguntado alguna vez en qué parte de la Biblia se escribe la primera vez la palabra amor? ¿En qué parte de la Biblia tú encuentras el amor escrito? ¿Alguien lo ha encontrado alguna vez? Está escrito en Génesis. Génesis 2, acompáñame para allá, para que veas la perfección de la Biblia, la perfección del plan divino del Señor. Génesis 22. Y esta historia tú te la sabes. Abraham e Isaac. En este capítulo es la primera vez que vas a encontrar en toda la Biblia la palabra amor o amar. Y el amor de Jesús no está en la cantidad de recursos que te da. El amor de Jesús no está en la felicidad que tú consideras que este mundo te puede dar. El amor de Jesús está en esto. Fíjate. Versículo 2. Versículo 1, desde ahí lo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo. Empieza a ver la relación. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El primer acto de amor se encuentra en este hecho. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y voy a brincar al versículo 6 y dice, y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Quién cargó el madero? El Hijo de Dios. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El acto de amor más grande de Dios por esta humanidad es este, que Él derramó su sangre a través de su Hijo. Y Él proveyó el cordero para el holocausto, el cordero que había de quitar ese pecado del mundo. El acto de amor más grande de Dios está aquí, en esta cruz. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. No te predicamos a un Cristo que va a solucionar tu vida y te va a dar tu mejor vida hoy. Te predicamos al Cristo que tomó tu lugar en esa cruz por amor. ¿Qué sentido tiene la cruz, mi hermano? Pues tiene todo el sentido para quienes
hemos entendido que el precio de nuestro pecado era morir y morir eternamente. Pablo escribe en 1 Corintios 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y hoy tenemos el privilegio, mis hermanos, de seguir meditando la palabra de la cruz y con ello experimentar el poder de Dios, no para poder tener tu mejor momento hoy, es para poder ser salvo. Mis hermanos, Jesús tiene increíbles promesas en la palabra y es maravilloso descubrirlas. Pero no conocer al Dios que da esas promesas es un grave error. Y no sé cómo hoy se encuentra tu fe, mi hermano, si hoy está firme, si hoy está débil, si peligrosamente está agonizando. El Señor sabe que si estás aquí escuchando nuevamente el Evangelio, nuevamente a Cristo, nuevamente la cruz, debemos reconocer que Él nos está llamando. Él nos está llamando. Y a lo mejor puedes decir, quiero creer en Jesús, pero aún tengo muchas dudas. Quiero seguir a Jesús, pero no puedo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? La palabra es clara al respecto. Romanos 10:17 dice que la fe, esa convicción de ir a Jesús, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, ¿qué estás oyendo? ¿Con qué estás alimentando tu alma? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En lo que el mundo dice o en lo que Dios dice? Mi hermano, si tú quieres fe e inviertes el 99% de tu tiempo en cosas de este mundo, déjame decirte que esa fe va a estar muerta. Por eso el primer punto es, escucha la palabra de Dios, escucha, porque es en la palabra donde va a despertar nuestra fe. Punto número 2, una vez que tienes esta fe, este convencimiento de Cristo, pues el deseo es estar con Él. El deseo lógico es querer estar con Él. Y entonces ahí tenemos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿qué? En la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ese es el resultado de la fe verdadera, la fe genuina. Llevarte a la cruz con Jesús. La fe que no te crucifica junto a Jesús es una fe falsa. Es una fe emocional, es una fe temporal. La fe que te acerca a Jesús, te crucifica junto a Jesús, es la fe que salva. Y el resultado maravilloso de esto lo vemos en Romanos 5:22. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí está, mi hermano. Puedes estar en medio de una gran tormenta, pero si Jesús va en tu barca, vas a experimentar paz. Paz, porque estás en paz con Dios por medio de el Señor Jesucristo. Y mi hermano, si estás en paz con Dios, entonces ¿qué pasa? Empiezas a experimentar la vida eterna desde hoy en esta tierra. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi hermano, no puedes conocer a Dios si no estás en paz con Dios. Buscas a Dios por tu cuenta, pero no te pones en paz con Él. Necesitamos estar en paz con Dios para conocer a Dios. Necesitamos despertar nuestra fe escuchando las palabras de Dios. Y el día de hoy quiero que vayan preparando los elementos, por favor, de la cena, porque vamos a participar de esto. Hoy, gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos estar en paz para con Dios, disfrutando de una comunión directa con Dios.